Vale, pues este es el módulo que voy a instalar. Podemos traer un par de mandos con 3 botones, pero bueno, solo voy a utilizar 2, el de abrir y cerrar. Así que miramos un poco lo que es el esquema de conexiones. Depende de lo que necesitamos, pues tenemos varios esquemas. Vale, yo he preparado ya el cableado. Vamos a utilizar los amarillos como común, el blanco negro como cerrar y el blanco como abrir. Luego positivo, negativo y los 2 marrones para los intermitentes. Vale, la idea es hacer un conexionado en paralelo a este botón. Así que bueno, abro lo que son las tapas de esta zona para tener acceso a los conectores. Bueno, ahí he buscado lo que es los intermitentes, localizado los cables y luego entre los conectores que salen de la puerta hay que buscar el conector de lo que es el botón. Vale, una vez tengamos ya todo localizado, necesitamos positivo directo y masa o negativo. Vale, en el conector marrón superior conectaremos lo que es el blanco y el blanco negro, las señales de abrir y cerrar, con el rojo azul y el rojo gris. Y luego el común de esos contactos con el azul amarillo. Y después en el conector marrón inferior conectaremos los marrones, que son los intermitentes, con el blanco negro y con el negro verde. Os dejo un pequeño apunte aquí. Después, si tenemos problemas con los mandos que solo responde un mando, tenemos un botón que tenemos que pulsar un segundo y hacemos una secuencia. Pulsamos el botón de abrir de un mando y el botón de abrir del segundo mando. Después el botón de cerrar del primer mando y luego del segundo, para enlazar los 2 mandos a lo que es el módulo. Después tenemos que buscar un sitio para poner lo que es el módulo. Yo no me he complicado la vida, lo he colocado ahí en el porta relés. Ordenamos bien los cables y yo he dejado lo que es el fusible accesible después de poner las tapas. Ahí le vemos. Así que bueno, vemos cómo funciona. Ya solo me quedaría codificar el chip. Así que hasta la próxima.